de lo ocurrido en las últimas horas, que continúan siendo dramáticas, sangrientas. A estos grupos delincuenciales, a la inseguridad en el país, no le importa si es 1 de enero, 31 de diciembre, 5 de enero, no importa, da igual. Las cifras de incremento de muertes violentas van a continuar, eso no va a detenerse, eso lo sabemos perfectamente. Y en esta lógica en la que nos encontramos también aparece otro dato. ¿Por qué la situación de violencia está ligada directamente con la droga, con el narcotráfico? Veamos lo que pone en la portada del día de hoy un diario al que nadie le puede llamar ni de correísta, ni de izquierda, ni nada por el estilo. El diario La Hora ha colocado una portada en la que dice: la cocaína que sale del Ecuador llega a 28 países. Si ampliamos la imagen para ver lo que dice el subtítulo nada más, da cuenta de que esta es la realidad de la que tendríamos que estar hablando todos los días y, por supuesto, ahí están los datos. El diario La Hora, para citar a alguien que no puede nadie sospechar de que sea ligado al cartel de los soles, que ya vamos a hablar del famoso cartel de los soles, del ridículo que pasaron algunos asambleístas, y también, por supuesto, con otros grupos delincuenciales. La policía ha determinado que la droga que viene de Colombia y que sale por los puertos de Ecuador llega a 28 países, principalmente a España, Alemania y Bélgica. Ojo, dice que principalmente llega a España, Alemania y Bélgica. Los especialistas estiman que salen 950 toneladas de cocaína por año. Es decir, estamos cerca de las 1000 toneladas de cocaína por año que salen desde el Ecuador. Esto contradice aquellos mensajes. No me quitarán la pantalla porque quiero solamente especificar un dato que está planteado ahí, no me quiero olvidar. Tiene que ver que la policía ecuatoriana es la que ha determinado esto. Los informes podrían ser mucho más profundos, mucho más explícitos, pero entendemos que por seguridad no los hacen tan descriptivos y tan detallados para entender las estrategias que debería implementar la policía ecuatoriana. Porque si esto es así, si tal como está planteado ahí, la cocaína que sale del Ecuador llega a 28 países, la pregunta es: ¿por qué se deja salir? ¿Por qué se permite la salida? ¿Por qué la policía, siendo la encargada de este control, que además cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de los israelitas, etcétera, 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 permite la salida de 950 toneladas de cocaína por año? Lo que me sorprende es que no digan que llega esa cocaína a los Estados Unidos. Se cuidan mucho porque entonces ahí estaría instalado el argumento del cual no hablan los asambleístas de ADN ni tampoco los supuestos expertos de estos temas. Si la cocaína, esas 900 toneladas de cocaína, también llegan a los Estados Unidos, la pregunta que habría que hacerle al señor, por ejemplo, Marco Rubio, que ayer ha sostenido una conversación telefónica con el presidente en vacaciones, cuando debería haber conversado con la señora presidenta encargada, María José Pinto, habría que preguntarle: ¿qué están haciendo ustedes para detener el ingreso de la cocaína a los Estados Unidos? Y también habría que preguntarle a España, por ejemplo, ¿dónde están los acuerdos? ¿Dónde están los convenios para impedir el ingreso de la droga? Entonces, planteémonos estas interrogantes a partir de este titular informativo que me parece que es interesante, que es importante que se plantee como una referencia para la reflexión política, para la reflexión o el análisis de lo que está pasando en estos momentos, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo. Evidentemente en ese titular también se plantea otro elemento que es muy importante. Toda esa cocaína, o quizás la gran parte de la cocaína, sale desde Colombia, porque hay otra que sale desde Perú también. Y ahí hay sí que plantearse qué están haciendo los gobiernos de Colombia, también las autoridades de los Estados Unidos, para que en esto que está ocurriendo haya una disminución de la producción de cocaína. Sí quisiera hacer referencia a dos datos que son muy importantes y que los dijo hace algunos días atrás en entrevista con Radio Pichincha el experto Fernando Carrión. Hay dos temas que son pero muy muy importantes. El primero, el abaratamiento de la cocaína. Es tal la oferta de cocaína que existe ahora en el mundo que se ha abaratado su costo y por lo tanto se ha incrementado también el consumo por parte de aquellas personas que, no teniendo tanta plata, pueden acceder a una droga mucho más barata.
Ese es un dato revelador importante que hay que considerar en la lógica de lo que está pasando en estos momentos en el mundo y en el mercado de la droga. Y el segundo, que él decía que no es cualquier cosa, es que alrededor de 60 toneladas de cocaína que ingresan al Ecuador se quedan en el Ecuador. ¿Para qué se quedan en el Ecuador? Pues por el consumo de los adictos en el Ecuador. Y esto era a propósito de la pregunta que se le hacía a Fernando Carrión: ¿qué piensa de aquella declaración que quedó como colgada y que no es digna de análisis por aquellos expertos y aquellos periodistas tan inteligentes que tenemos en el país, con respecto a lo que decía Felipe Rodríguez en cuanto a que la mitad de quienes a él conoce de abogados inhalan cocaína? Y que van incluso a las audiencias inhalando cocaína. Este es un tema que hay que discutir en este país. Y al mismo tiempo, por ejemplo, nos decía Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del municipio, hace unas semanas atrás, quizás unos 2 o 3 meses ya de aquello, que el 35% de la droga que pasa por Quito se queda en Quito. Entonces, si vamos a hablar del cartel de los soles, que no existe, que el Departamento de Justicia, si me ponen esa portada del New York Times, sería buenísimo para iniciar esta parte del comentario, siendo las 7:15 de la mañana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es decir, que forma parte del gobierno de los Estados Unidos, según esta publicación del New York Times, que ha sido validada por algunos expertos ya, retira la afirmación de que el cartel de los soles de Venezuela es un grupo real. Es decir, el año pasado, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro, la administración Trump designó a un término del argot venezolano para la corrupción del narcotráfico en el ejército como una organización terrorista y dijo que él la dirigía. Este argumento lo han venido manejando constantemente con un propósito político que está planteado ahí. Es decir, estigmatizar, acusar, crear las condiciones, el relato y todo lo que quieran llamar ustedes. Yo diría para crear el cuento, para que no nos hagamos bolas con eso, porque hablar de narrativa, relato, que no sé qué, no. El cuentazo que se formó y que se armaron fue el decir que el señor Nicolás Maduro, ahora secuestrado en los Estados Unidos, era quien lideraba el famoso cartel de los soles. A la hora de instalar la justicia, de instalar los procesos, de generar las condiciones jurídicas para un proceso de esa naturaleza, con la trascendencia que tiene, el Departamento de Justicia, ojalá tenga el valor, el talante para asumir todo lo que esto implica, ha dicho que no existe el cartel de los soles, que ya no existe, que no hay prueba de aquello. Si ustedes revisaran, y yo creo que esta es una tarea que nos corresponde hacer a los periodistas en general y a los medios de comunicación particularmente, toda la publicación del New York Times y los últimos 2 párrafos, ustedes encontrarían una consideración que hace falta que la entendamos en nuestro país. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo lo que se ha armado hasta ahora ha sido alrededor de crear esta imagen, este constructo o esta construcción política, mediática, para decirnos que existe un cartel de los soles, que es una organización criminal, y por eso en la Asamblea Nacional, el día lunes, antes de la comparecencia del señor Mario Godoy, que era lo importante, que era lo fundamental, que era lo que se requería para ello, se regocijaron las hermanas Jaramillo, el señor Gushmer, ya ni qué pensar del señor Castillo, que ya da pena verdaderamente la calidad que tiene como asambleísta. Se regocijaron hablando del cartel de los soles y dijeron, sin prueba alguna, que ese cartel de los soles financiaba a movimientos políticos en el Ecuador. Es decir, un cartel que no existe financia a una organización que sí existe, o a varias organizaciones según ellos. No se olviden además que de este relato ya se venía trabajando y se venía gestando desde la época del señor Guillermo Lasso, que llegó a decir, palabras más, palabras menos, que por ejemplo el paro de la CONAIE de junio del año 2022 fue financiado en $18 millones por grupos criminales, y algunos de sus voceros hablaron del famoso e inexistente ahora cartel de los soles. ¿Para qué ha servido todo esto? Para, por ejemplo,
determinar o tomar decisiones de orden estatal, de alto nivel estatal, como la que tomó el señor Daniel Noboa el año pasado. Veamos lo que publicó el año pasado el canal CNN, que a algunos les encanta, creen que ahí está incluso el canal más importante del Ecuador, porque cuando se les invita para acá no van, pero si les llama CNN, corren. El año pasado, 14 de agosto del año 2025, esta publicación de CNN, como así pusimos la de la hora, para que no crean que aquí hay una manipulación o algo por el estilo, decía: Ecuador designa al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Y resulta que han pasado menos de 7 meses para acá y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que no existe, que no es real la existencia del Cartel de los Soles. Pregunta de rigor en función de esta publicación de la CNN: ¿qué va a hacer el gobierno ecuatoriano con una designación sobre un fantasma, sobre algo que no existe? Y en el comentario, bien lo comentaba Wilson Robalino, en ese ejemplo muy concreto y muy de símil, de metáfora también si quieren algunos, es muy claro. Si yo tengo un hijo al que le estoy acusando todo el tiempo de drogadicto, de malhechor, de delincuente, de malcriado, etcétera, etcétera, y con todos esos elementos viene la policía y dicen: me están contando que aquí hay un delincuente, un drogadicto, un malhechor al que usted lo castiga todos los días y se lo lleva preso. Llega a la casa de reclusión, llega al hospital y resulta que el señor ni tiene antecedentes, ni tiene signos de drogadicción, ni nada por el estilo. ¿Qué haría la familia contra ese padre al que maltrató y acusó vilmente a ese niño, a ese joven, a ese adolescente de drogadicto, malhechor, delincuente, etcétera, etcétera? No sé si es el más adecuado símbolo gráfico para entender esta situación, pero siendo así es lo que tendría que hacer ahora el gobierno ecuatoriano. Ya que el Departamento de Estado, al que sí le hacen caso, al que sí le obedecen, al que sí le hacen referencia, ha dicho que no existe el Cartel de los Soles, hagamos entonces el favor de retirar esa acusación, porque quedaríamos pésimo, ya quedamos para mucha gente que estábamos convencidos por las informaciones, por las investigaciones de expertos. El propio Fernando Carrión lo había dicho en su momento. Hemos entrevistado a expertos en temas de seguridad y se les ha preguntado en su momento si existe el Cartel de los Soles y ellos han dicho: sí, puede ser una organización chiquitica por ahí, pero no tiene nada que ver, porque incluso para justificar esa acusación decían que los altos dirigentes de la Revolución Bolivariana, desde la época de Hugo Chávez Frías, ya estaban dirigiendo el Cartel de los Soles. Ni una sola prueba, les bastó solamente para decir que había un gobierno, un régimen que era narcotraficante. Como ahora ya lo tienen detenido a Nicolás Maduro y tienen que efectivamente sustentar judicialmente las acusaciones, pues el Departamento de Estado ha dicho que no existe tal cartel. ¿Dónde quedan entonces las palabras, insisto, de las hermanas Jaramillo, del señor Guzmer, del señor Castillo y de las propias autoridades ecuatorianas que han hablado, desde Reinberg, etcétera, 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 además de todos los acólitos que ya sabemos que tienen aquí en el país a través de ciertos periodistas y ciertos medios de comunicación? A nosotros nos han acusado de recibir plata del Cartel de los Soles. ¿Pruebas? Ninguna, absolutamente ninguna. Pero así es como se han manejado las cosas. Ya hay más de una publicación, más de una investigación que explica por qué se montan todas estas narrativas, por qué se montan todas estas mentiras. Lo mismo hicieron en Afganistán, lo mismo hicieron en Irak. A propósito de Irak, en Irak dijeron que tenían todas las bombas nucleares del mundo, que podían en un instante acabar con el planeta y hasta ahí llegaba la humanidad. Fueron, invadieron, asesinaron al presidente Hussein de aquel entonces, investigaron a fondo. La prueba determinante de las propias instituciones estadounidenses que investigan los temas, demostraron que no había una sola arma nuclear que pusiera en riesgo al planeta. Pero ya se quedaron con Irak, ya están con Irak, ya tienen a Irak. Que la tengan en el caos es otra cosa, que la tengan ya sumida en la violencia es otra cosa. Eso es lo que querían, quedarse con el petróleo iraquí.
¿Lo lograron? Más o menos, sí. ¿Lo sometieron? Sí. ¿Asesinaron a un presidente? Sí. Ahora no asesinan a un presidente como Maduro porque ya sería quizás demasiado. Porque saben perfectamente lo que habría pasado en Venezuela, en Caracas, en Maracaibo, en cualquier parte de Venezuela si eso llegaba a ocurrir. Pero asesinaron a 80 personas, 32 de ellas cubanas, personas, militares que trabajaban al servicio de la seguridad del presidente Maduro. Y el día de hoy ya hay respuesta a todo ese aparataje de seguridad que sufrió no solamente el embate, sino también la infiltración, según se entiende, de la CIA y de las responsabilidades por la inoperancia, la ineficacia o la negligencia de quienes tenían a su cargo la responsabilidad de la seguridad de Nicolás Maduro. Esta es la realidad. Como estamos en estos momentos, es muy preocupante que entremos en un vértigo, en esta llamada guerra del petróleo, donde no exista límite, donde no exista un dique para parar la esquizofrenia, la codicia, la locura, el desquiciamiento de estos supuestos líderes de un régimen, que sí hay que llamarlo así, de un régimen que en Estados Unidos tiene sus contradictores y que además ya advierten, como lo hizo ayer Jeffrey Sachs en esa comparecencia en las Naciones Unidas, para explicar lo que implica, lo que viene a continuación si se mantiene esta lógica guerrerista, militarista, desquiciada de parte de Donald Trump. No es fácil hablar así en estos términos porque no está en juego solamente la vida de estos dictadores, como ellos acostumbran a decir. No, también está en juego la vida de muchas personas inocentes que ya han muerto. Más de 100 pescadores humildes han sido asesinados, bombardeados, y no hay forma de justificar eso. Han sido asesinados en el Mar Caribe. No hay forma de justificar. Dicen la guerra contra las drogas. No, es la guerra por el petróleo y hay que hablar absolutamente claro. Pero en esta lógica, por eso decía yo, es muy riesgoso, muy peligroso que se entre en este frenesí, en este delirio de acusar a cualquiera de lo que sea. Y por eso tenemos ciertas personitas en la asamblea que pueden hablar así. Y ya no tienen límite, y ya no tienen consideración alguna, ni siquiera hablemos de respeto, porque dicen cualquier cosa. El señor Castillo, Andrés Castillo, de ADN, que fue candidato por el Partido Social Cristiano a la prefectura de Pichincha, se desató. Y él puede decir lo que sea. Entonces, no sé si tenemos el video para poner las barbaridades que dice sin vergüenza alguna, sin temor, sin recelo, sin sangre en la cara. Dice cualquier cosa en contra de sus colegas que son representantes, que son electos también por el pueblo ecuatoriano y que representan a una posición política, y no pasa nada. Pero al contrario, después de que veamos el video, ojalá tengamos esta reacción del señor Olsen. Castillo es el que injuria, el que ofende, el que irrespeta, el malcriado que habla barbaridades, y resulta que la reacción de quienes se tienen que defender de estos insultos es la que ahora el señor Olsen califica: este es el show que no queremos. El señor Olsen tenía la responsabilidad de parar en primer lugar a Castillo para que no exista la reacción de los ofendidos, de los irrespetados, pero resulta que los irrespetados y los ofendidos son los que tienen que ahora disculparse ante la faz de la opinión pública. Veamos lo que hizo este personaje, que lamento tener que poner nuevamente, pero sí es necesario para entender esta conducta que no es solamente del digo, que tiene un conjunto de raíces, de resortes, que son este desquiciamiento de creerse los que no tienen límite, los impunes a cualquier consideración de orden legal, diplomática, política, moral y sobre todo ética. Veamos. Hijito, cuando estás dale y dale y dale al burro, el burro se curte y ya no te obedece nunca. Y yo dije, hoy día no voy a hablar porque no vale darles a día seguido, no vale, pero como hay que darles otra vez y ya se curten, hoy día más bien vamos a hablar técnicamente, don Combs. Vamos a hablar técnicamente. Yo sé que es muy alto hablarle a usted de esto porque usted no entiende, pero de todas maneras vamos a hablar de estos temas. La Constitución de Montecristi es la característica
o el modo en el que están actuando determinados personajes políticos. Se creen impunes, hacen lo que les da la gana, dicen lo que les da la gana, y le dice a Comte, al asambleísta de la Revolución Ciudadana: yo sé que es muy difícil llegar a la altura del señor Castillo habría que medirla, pero milímetro a milímetro, para entender por qué actúa y por qué, como payasito de circo, y si me disculpan, es una ofensa para los payasos, quitemos eso. Los payasos son unas personalidades muy respetables. Idioteces como este señor plantea ahí son las que generan obviamente la reacción. Si le están insultando, si le están acabando, si le están ofendiendo, se tienen que quedar callados. ¿Se pueden quedar callados? ¿Deben quedarse callados? Pues no. Hacen lo lógico, lo elemental, defenderse, y al mismo tiempo exigir al señor Olsen, que es el que debe garantizar el orden, el respeto a las personas que están hablando en ese escenario, en ese espacio de debate político, porque eso es la asamblea. Además, es un espacio de debate político. Nadie va a dudar que una asamblea es eso, para hablar, para discutir, para plantear tesis, antítesis, respuestas, contrarrespuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no. Van los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que son los que están afectados o irrespetados, al estrado donde está el presidente Olsen, y resulta que inmediatamente, además, como lo denunció, creo que era la asambleísta Viviana Veloz, aparecen una cantidad de operadores, supuestos asesores de ADN, que comienzan a filmar todo lo que están haciendo los asambleístas de la Revolución Ciudadana con sus celulares. Hay imágenes de funcionarios, asesores de los asambleístas, que se dedican a filmar a los asambleístas de la Revolución Ciudadana. A los de Pachacuti ya ni les paran bola. A los socialcristianos los tienen ahí abandonados. Pero inmediatamente empiezan a filmarle, por ejemplo, a Guido Mendoza, a Paola Cabezas, a todos les comienzan a filmar para después armar estos spots que publica el señor Olsen. No sé si tenemos el spot del señor Olsen, que hace de esto una ridícula mofa al sentido común y a la inteligencia de la ciudadanía, que tiene que ser respetada. Pongamos, si es que tienen a la mano, ese video. Y dado que no ha podido continuar el pleno de la Asamblea Nacional por los inconvenientes, el presidente hace pocos instantes ha tomado la decisión de suspender la sesión del pleno de la Asamblea Nacional. La sesión siendo las 12:18. Escuchamos ahí al secretario general del Parlamento ecuatoriano tomar la... No me acuerdo cómo se llama esta señora, solamente para repetir y transmitir a las personas que nos están siguiendo por las ondas de FM y AM en muchos canales y medios de comunicación del país. Repitamos, porque la asesora le dice: ya, acaba ahí, levántate y vamos, veamos ese video para que nuestra audiencia lo pueda ver, quienes nos siguen en las redes sociales, y después lo comentamos. Vamos. Y dado que no ha podido continuar el pleno de la Asamblea Nacional por los inconvenientes, el presidente hace pocos instantes ha tomado la decisión de suspender la sesión del pleno de la Asamblea Nacional. Y repite lo que la señora asesora le plantea. Es una señora asesora cuyo nombre prefiero omitir, que trabajaba en el estudio jurídico de algunos de los abogados famosos de este país y además también en la presidencia de la República. Si no me equivoco, puedo equivocarme, reitero, puedo equivocarme, desde la época de Guillermo Lasso. ¿Qué le dice? Salga, vámonos, levante esta vaina, nos fuimos. Y él, claro, envalentonado, empieza a acusar y cierra la sesión. ¿Por qué cerró la sesión? Porque no debía permitir el debate para contrarrestar la serie de barbaridades que dijo Godoy. Una cantidad de barbaridades que dijo Godoy que no tienen ni sentido, no tienen razón de ser, porque en vez de ir a explicar lo que debía haber dicho, para eso fue llevado allá, comenzó a acusar, por ejemplo, a abogados como Washington Andrade, que sin vergüenza alguna el señor Mario Godoy le acusó de defender a una persona vinculada con el narcotráfico. Si encuentran este tuit, por favor, de Washington Andrade, perdón que me ponga ahora a sacar estas cosas. El tuit de Washington Andrade demuestra que él defendió a una persona inocente, a una persona que fue sobreseída, y resulta
que el presidente de la judicatura, el señor Mario Godoy, va con un papelito que pone así en el estrado y nadie puede leer, obviamente, porque no hay un acercamiento de cámara, tampoco puso en la pantalla, que hubiese sido lo normal, lo decente, lo inteligente, lo respetuoso para una Asamblea Nacional, y dice que el señor Washington Andrade está defendiendo a gente vinculada con el narcotráfico. Primero que todo abogado tiene derecho a defender a las personas, incluso si son culpables. Pero en este caso, la defendida de Washington Andrade fue declarada inocente. Entonces, si fue declarada inocente, quiere decir que no tiene nada que ver con el narcotráfico, ni con una banda criminal, ni nada por el estilo, como dijo el señor Mario Godoy. Entonces, Mario Godoy, Andrés Castillo, parecerían que son de la misma calaña. Busquen la palabra calaña, ¿qué significa? Por si acaso, para que no crean que es un término, un epíteto ofensivo para ellos. El señor Godoy hace eso con Washington Andrade, el señor Castillo hace eso con los asambleístas de la Revolución Ciudadana, y el señor Olsen deja que todo pase, que todo quede ahí. Ignora el señor Castillo, ignora el señor Godoy y también ignora el señor Olsen que hay un código de ética en la Asamblea. Y Olsen tenía que haber parado primero a Godoy, diciéndole que no se estaba ajustando al tema, que no era la razón de ser de su comparecencia, que si fue para imputar acusaciones a 16 personas, como han reseñado varios medios de comunicación, si fue para eso, tenía que haberle parado primerito el señor Olsen, para que se rija, se ciña a la comparecencia para la cual fue invitado. Porque después además, salieron a demostrarle que el señor Godoy mentía, como el tuit del señor Washington Andrade. Pongámoslo si le tenemos a la mano. No, todavía no tenemos. Bueno, no importa, si no lo tenemos no pasa nada, pero efectivamente. Y gracias por los comentarios, además, gracias porque efectivamente hay algunas cosas que pueden quedar flotando, pueden quedar en el aire, pero lo que he querido circunscribirme es que meto las dos cosas en un solo costal, porque lo que hace Donald Trump, creando toda esta fanfarria alrededor de la existencia de un cartel de los soles, tiene su eco, tiene su asiento acá en el Ecuador, y tiene voceros que hacen de eso su narrativa política, su discurso político. ¿Qué van a decir ahora los Castillo, los Guzmán, las Jaramillo y demás con respecto al cartel de los soles? Porque estaban envalentonados el día lunes, estaban felices, se les brotaban las lágrimas porque habían alcanzado la libertad de Venezuela, y entonces no tuvieron límite ni consideración para acusar, para vilipendiar a los que de una u otra manera defienden una postura, digamos que sensata políticamente y aterrizada, ajustada a la realidad. Una realidad que ha sido validada, legitimada, ¿por quién? Por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, cuando no hay límites, cuando no hay ética, cuando no hay conductas adecuadas a los términos que establece el Código de Ética de la propia Asamblea, la autoridad máxima de esa institución, llamada Niels Olsen, tiene graves responsabilidades ahí. Y voy cerrando el comentario porque ahora resulta que ha sido convocado el CAL para poder analizar la posibilidad de llamarle juicio político al señor Mario Godoy. De 7 votos que tienen ahí, no hay uno solo de la oposición, de otras bancadas, que puedan decir, claro, aquí va a haber pluralidad y en 7 votos de distintas bancadas se ha tomado esta decisión. Lo que tradicionalmente, no legalmente, pero tradicionalmente haría un presidente de una asamblea, de un espacio legislativo que podría generar discusión política, es decir, llamemos a los jefes de bloque, llamemos a los representantes de las bancadas, hablemos del tema y con esos elementos y esas consideraciones de orden político, vamos al CAL y votamos. Yo creo que no va a pasar nada, absolutamente. No le van a llamar a juicio político. Ahí está el tuit de Washington Andrade para que lo puedan considerar a propósito de lo que hizo el señor Mario Godoy.
Él dice, Washington Andrade, a mucha honra y con éxitos defendía una importante catedrática de la Universidad Católica injustamente vinculada en el caso Metástasis, obteniendo sobreseimiento. Eso es lo que dice Washington Andrade. El que tiene memoria corta o faltó a esas clases es usted, abogado Godoy, le dice a Mario Godoy, pues se le ha olvidado los principios y normas básicas del derecho. Le recuerdo los efectos del sobreseimiento, artículo 607 del Código Integral Penal y principio de presunción de inocencia, artículo 76 del Código CRE, que como máxima autoridad de la judicatura debería recordar y respetar. Bueno, le está pidiendo demasiado porque ya sabemos que es mucho pedir a alguien que ha actuado así. Si no, le dice Washington Andrade a Godoy, pregúntele a su cónyuge, la penalista. Ella es experta en defender a personas de alta peligrosidad relacionadas con el narcotráfico. Mi cliente se ha sentido aludida con sus declaraciones realizadas en la Asamblea del Ecuador para desviar la atención y me ha pedido que evalúe el proponer una acción legal en su contra. Mi respuesta por lo pronto ha sido que no gastemos pólvora en un gallinazo a punto de emprender la huida. Ahí le dejo los pods sobre el caso, cuya defensa la hice de forma pública, transparente, sin tráfico de influencias, ni yéndome por las ramas como su atolondrada y nerviosa exposición de hoy se refiere a la del lunes pasado, que más bien ha ratificado a los ecuatorianos la necesidad de su inmediata censura, destitución y procedimiento. Por eso, efectivamente, incluso solamente por haber actuado de esta manera, acusando a una persona inocente que recibió sobreseimiento, ya daría paso para que se justificara con todas las razones jurídicas el juicio político al señor Mario Godoy. ¿Qué va a hacer el Consejo de la Judicatura, el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura? Pues nada, seguramente va a votar porque no se den las condiciones, no hayan los argumentos para el juicio político. Y siendo así, se sienta un pésimo precedente, porque ya anteriormente Godoy fue llamado a juicio político, hubo un pedido de juicio político y no se le dio paso. Las consecuencias están a la vista. Hay un juez que ha tenido que salir del país para preservar su vida, hay unos asesores que están investigados, y todo esto es por la responsabilidad de haber puesto al señor Godoy. Y sí quiero dejar claro algo que se discute en algunos chats. Para justificar y abonar el veneno con el que trabajan ciertas mentes que no entienden de la realidad y por eso hablan del cartel de los soles como que existiese esa cosa inventada por los Estados Unidos, ahora dicen que es responsabilidad del correísmo y del novoísmo el haber llevado a Godoy. Imagínense. Ojalá tuviesen un poquito más de sensatez, ojalá bajaran el odio, se inyectaran el veneno que llevan en la sangre y pensaran mejor de qué manera están comportándose para justificar sus odios. El señor Godoy tiene mucho que responsabilizarse de sus actuaciones. No digo de las de su esposa, porque esa es otra cosa. No digo de su condición de abogado, que tiene derecho a defender, pero sí en calidad de presidente de la Judicatura, que fue uno de los que implementó, por ejemplo, la persecución a aquella jueza que salió en defensa o que pidió actuar en defensa de la entonces ex vicepresidenta de la República del Ecuador, la señora Verónica Abad. De eso no habló en su comparecencia. Estamos a 2 días y parece que fue hace mucho tiempo que pasó eso, porque los acontecimientos vienen encima. Lo que sí es cierto es que este delirio, esta conducta poco lógica con la que están actuando los líderes políticos en general, dan cuenta de una realidad muy, muy lamentable, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo. No solamente para lo que hace Mario Godoy, sino para las autoridades judiciales, también pasando por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor Swing, que ahora se lava las manos, que ahora ya aparentemente es el magistrado más pulcro, más potente, más capaz, que ha administrado justicia en este país. Godoy, como el presidente de la Corte Nacional de Justicia, le tiene que responder a este país. Y la Asamblea Nacional tiene que dar paso al juicio político, que es lo lógico, que es lo natural en un espacio democrático como el Ecuador, si a esto todavía le seguimos llamando democracia.
Porque aquellos asambleístas como Guzmán, como Castillo, como las hermanas Jaramillo, hicieron gala primero de una arrogancia y una ofensiva conducta contra personas, contra situaciones graves, dramáticas, como las vividas por Venezuela el sábado pasado 3 de enero, pues esas personas forman parte de este delirio mundial que existe ahora para justificar invasiones, secuestros, asesinatos, robos de petróleo, bombardeos en cualquier parte, sin ninguna justificación y mucho menos con argumentos de orden legal, diplomático y de respeto a los convenios y normas internacionales. 7 de la mañana, 44 minutos. Hasta aquí llegamos con el comentario. En pocos minutos, segundos prácticamente, vamos a empezar el espacio de entrevistas. Están invitados, como ustedes conocen ya, el expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Vamos a hablar de esta crisis internacional, de las implicaciones que tienen y en particular lo que implica para el Ecuador este comportamiento que han tenido los grupos políticos, los actores políticos alrededor de lo ocurrido con Venezuela, con esta denominación de los carteles, de cartel de los soles, etcétera, etcétera. Y después estará con nosotros también Nelson Baldeón, experto petrolero, para entender lo que yo acabo de mencionar, esta guerra de el petróleo que se centra a partir del 3 de enero en otras características y que además, ojo con esto, implica ya una situación muy grave para el Ecuador, porque han sido incapaces incluso de aprovechar la oportunidad que deja el que Venezuela atraviese por este problema con el petróleo y ellos en cambio disminuyan la producción petrolera en el Ecuador.